Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos, o buenas noches, buenos días, depende cuando mire este video. Comenzamos la escuela de ministerio y quiero decirles que vamos por la semana 14. Hemos estudiado primera y segunda Timoteo y también la carta de Pablo a Tito. Ahora estamos en Filemón, la última carta personal del apóstol Pablo, y mucho me gustaría que una pequeña respuesta de parte de usted que está siguiendo estos estudios, y es que me mande a decir cuál es el versículo que más le impactó o Dios le habló a través de ese versículo de todo lo que venimos estudiando. Simplemente eso, ¿qué versículo de primera, segunda Timoteo y Tito le ha parecido a usted más digamos, edificante, le ha dado un mensaje y le ha parecido a usted un texto que le abre camino? De manera que sería lindo tener esa respuesta, pues a mí me beneficia mucho por el hecho de saber que usted está escuchando y siguiendo estos estudios de la palabra de Dios. Estamos en un tiempo cuando tenemos que aferrarnos más y más a la palabra de Dios. El apóstol Pablo aconsejó a Timoteo que persistiera en aquellas cosas que había aprendido y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que quedo esperando ese texto, ese versículo que a usted lo ha edificado y lo ha bendecido, y por supuesto va a bendecirnos a todos. Vamos ahora a ir directamente al libro de Filemón, esa carta personal de Pablo estando preso allá en Roma. Escribe a su amigo y compañero Filemón, haciéndole un pedido muy importante que está detallado en este libro. Me gustaría que lo veamos. El libro de Filemón tiene un solo capítulo, es bastante corto, pero tiene un mensaje que es el mensaje único de la redención, del cambio que Dios trae a una persona cuando le conoce, el cambio dramático de alguien que está en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero al conocer a Cristo su vida se transforma. Acá es señalado como que antes era inútil, ahora es útil. Qué interesante. Miremos la palabra de Dios. El saludo del apóstol Pablo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo y hermano de Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestros compañeros de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Y sigue el saludo de Pablo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y doy gracias a Dios, dice aquí el apóstol, doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo fue un intercesor delante de Dios y oraba siempre por todas las personas, pero especialmente por sus compañeros, por los compañeros que lo acompañaron en las buenas, en las malas. Acá, por ejemplo, vemos que está preso en Roma y tiene a Timoteo también cerquita de él. De manera que encontramos que el apóstol Pablo estuvo preso en Roma, pero le dieron cierta libertad, pues estuvo 2 años en una casa alquilada y ahí recibía a todos. Recibía a los hermanos y personas que querían escuchar el Evangelio. Tenía esa libertad para poder escribir carta y también predicar y hablar de Jesucristo a la gente. Qué hermoso ejemplo nos dejó el apóstol Pablo, que ni la cárcel le impidió que predicara el Evangelio. Siempre, en todo lugar y en toda circunstancia, este misionero por excelencia predicó el Evangelio de Jesucristo. Y luego se dirige a Filemón porque dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mire qué interesante es oír buenas noticias, ¿no? Acá Pablo dice: tengo testimonio de mucha gente de tu amor y de la fe que tienes
hacia el Señor Jesucristo, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tenemos gran gozo, dice el apóstol Pablo, tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Cuánto bien nos haría tener mucha gente en la iglesia del tipo Filemón, ¿no? Este hombre dedicado, dice, a través del amor de Dios, consoló los corazones y confortó los corazones de los santos, consolando, confortando, y eso hace el amor. Cuando nos amamos de verdad, entonces podemos ayudarnos, edificarnos, consolarnos unos a otros. Dice el apóstol Pablo acá, dándole un encargo a Filemón, dice, por lo cual, dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Mire, nunca reconoció Pablo que era prisionero de Roma, ni del emperador, sino que estaba en las manos del Señor. Y él estaba ahí por vida o por muerte, no se hacía problema. El asunto era que el Señor lo tenía en ese lugar. Y donde el Señor lo tenía, él ayudaba y confortaba los corazones de la gente. Ahora le está hablando a Filemón y dice, oigo que tenés un buen amor para con los hermanos. Oigo buenas noticias tuyas, Filemón. Te ruego, le dice el versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Onésimo, ¿quién era Onésimo? Era un esclavo de Filemón que de repente se escapó, huyó a Roma y parece que también se robó algo. Era una persona inconversa, obviamente, y escapó y fue a parar a Roma, y allá se encontró con el apóstol Pablo, quien lo ganó para Cristo. Claro, cuando este hombre llegó allá y se encontró con Pablo, Pablo enseguida lo primero que hizo, averiguar qué había pasado, y este hombre seguramente le contó, Onésimo, que estaba como esclavo y robó algo y se escapó. Y ahora Filemón lo esperaba para castigarlo, para la venganza. Sin embargo, Filemón fue transformado por el poder de Dios. El Evangelio transforma, el Evangelio cambia la vida. De una persona mala, de un ladrón, podríamos decir, ahora el Señor hizo una obra grande. Y dicen a Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante, ¿eh? Una persona que no conociendo a Dios no tenía ninguna virtud, ninguna posibilidad, pero ahora dice, conociendo al Señor nos es útil, tanto a mí aquí en Roma como a ti también allá en donde estás tú. Probablemente Filemón vivía en Éfeso o en Colosas, ahí en esa zona, y ahí llegó esta carta a Filemón. El versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo era un hombre caballero, un hombre que reconocía a Filemón, a la otra persona, y le estaba pidiendo un favor, pero le pedía por amor, recomendándole ahora a Onésimo. Onésimo iba a volver, y ahora Pablo le pedía que lo recibiera, porque dice el versículo 15, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como a hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero,
recíbele como a mí mismo, y si algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta. Debítalo de mi cuenta, dijo Pablo. Qué ejemplo maravilloso está dando Pablo aquí en cuanto a Onésimo, que había sido transformado por el poder de Dios. Ahora Pablo lo envía de regreso para que se ubique en donde estaba, ahí como corresponde, y le dice a Filemón, no te hagas problema, ¿me tienes por compañero? Bueno, los compañeros son compañeros en las buenas y en las malas, en todo momento. ¿Me tienes por compañero? Qué importante el compañerismo, hermano, en la obra del Señor. Qué importante ser compañeros. Compañeros se tiene muy en cuenta y se ayuda mutuamente. ¿Me tienes por compañero? Recíbelo como a mí mismo, a Onésimo. Claro, Filemón lo estaba esperando para castigarlo, obviamente. Pero ahora iba otro Onésimo. Iba un Onésimo transformado, cambiado por el poder de Cristo. ¡Qué obra tan hermosa! Y si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si te debe algo, debítalo de mi cuenta. ¡Qué maravilloso ejemplo tenemos acá!, ¿verdad? Ponlo a mi cuenta. Eso es entregarse por el hermano, darse por el hermano. Nosotros vivimos en un tiempo cuando somos un poquito descuidados con nuestro hermano. Nuestro hermano es hermano ni bien se convierte. En el primer momento que se convirtió, se transformó en nuestro hermano. Y qué lindo es poder ayudar a nuestro hermano y mostrarle el amor de Cristo. Mostrarle el amor desinteresado, ayudándole a restaurar su vida y a encaminarse como Dios manda. Si algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. No por decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Qué hermosa confianza, ¿verdad? Qué lindo es confiar los unos a los otros y también ser obedientes a la palabra de Dios y obedientes unos a otros. Y luego el apóstol Pablo le dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo estaba pidiendo oración por él. Mire, oren por mí, por favor, que quiero salir de la cárcel, pero lo voy a hacer a través de la oración de ustedes. Hay un gran compromiso mutuo en la obra de Dios, entre compañeros, entre obreros del Señor, entre hermanos, un gran compromiso de orar por aquel que está en necesidad, orar por aquel que está ahí, tratando de salir a flote. Tenemos que orar los unos por los otros con confianza, con fe, con expectativa, con amor de Dios, un amor grande. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que debemos acordarnos aún de los presos como si nosotros mismos estuviésemos presos. Y aquí Pablo estaba preso y debían los hermanos acordarse de Pablo como si ellos mismos estuvieran presos. Mire qué cosa tan importante es orar los unos por los otros y identificarnos con nuestros hermanos. Aquí Pablo termina su carta y saluda a los hermanos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Pablo tenía compañeros, aunque en último instante algunos lo abandonaron, pero otros se quedaron con él acompañándolo aún ahí en la cárcel. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí está, qué maravilla. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. Qué maravillosa carta, qué importante lo que dice la Escritura en el versículo 11 y 12. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Me imagino que Filemón pensó, voy a recibir a este esclavo igual que recibo a Pablo. Sí, Señor, ahí está, ¿no es cierto? No hacer acepción de personas, amar a todos por igual
Y aquí en esos dos versículos encontramos la redención, cómo el Señor cambia las vidas, ¿no? Este pobre Onésimo estaba destinado a sufrir cárceles, a sufrir azotes, a sufrir lo indecible, pero se encontró con Pablo y ahí su vida fue transformada. Cristo vino a su corazón y él fue cambiado totalmente y se transformó en una persona útil que era digna de recomendar. Qué lindo es poder ser recomendado, que alguien nos recomiende. Recomiendo a fulano, que es una buena persona y es un hijo de Dios que ha sido cambiado por el poder de Dios. Que Dios nos bendiga. Le dejo esta carta para que usted pueda leerla y meditarla. Es para leerla varias veces y pensar esa misma obra que Cristo hizo en Onésimo. El Señor quiere hacerlo en la vida de cada persona que aún no conoce al Señor. Quizás tu futuro está incierto, quizás tú miras el futuro y ves todo oscuro, todo no hay esperanza, pero en este día quiero decirte que hay un Cristo glorioso que murió por nosotros, pero al tercer día resucitó. Y en esa muerte llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y Él nos hizo libre. Él quiere hacerte libre a ti también. Cree en Jesucristo, cree solamente, cree en Él, y Él te va a cambiar la vida y te va a dar paz, gozo y esperanza, lo más glorioso. Un abrazo grande y que Dios te bendiga ricamente. Mañana estaré transmitiendo a las 6 de la tarde un mensaje al corazón. Un abrazo grande para todos mis hermanos que mañana tienen que predicar la palabra en el templo y anunciar el Evangelio de Cristo para que confíen en el Señor y dependan del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sin duda estará obrando milagros, prodigios, maravillas. Un abrazo de corazón a todos mis oyentes. Amén y amén.